Nunca imaginé que el día más silencioso de mi vida sería aquel en que despedía al hombre con quien compartí casi 4 décadas. El viento de la tarde soplaba entre las lápidas del pequeño cementerio a las afueras de Madrid, llevando consigo el aroma tenue de los claveles. El cielo, de un gris pálido, parecía contener una lluvia que no terminaba de caer. Yo estaba de pie junto al ataúd de roble, con las manos temblorosas aferradas a un ramo de flores blancas, las mismas que mi esposo, Julio, solía colocar sobre la mesa cada domingo por la mañana. La voz del sacerdote resonaba grave y pausada. A mi alrededor, la gente inclinaba la cabeza. El llanto ahogado de alguien se perdía en el aire quieto. Creí que el tiempo se había detenido, hasta que un pequeño sonido rompió aquel instante. Una leve vibración dentro de mi bolso. Al principio quise ignorarla. ¿Quién podría enviar un mensaje durante un funeral? Pero algo dentro de mí me empujó a mirar el teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando un mensaje de un número desconocido. Solo 4 palabras, y bastaron para cortarme la respiración. Estoy vivo. No confíes en nadie. Sobre todo, no confíes en los hijos. Lo leí 3 veces, buscando alguna señal de broma cruel. Mi corazón golpeaba con fuerza. La sangre se me heló en el rostro. No podía ser. Julio había muerto. Yo misma había visto su cuerpo en el hospital. Había firmado el certificado de defunción. Había escuchado al médico hablar del repentino derrame cerebral. No, no podía estar vivo. Miré a mi alrededor, tratando de serenarme. Solo vi a mis 2 hijos, Rafael y Luis, de pie al otro lado del ataúd. Ambos vestían de negro, con un semblante tan tranquilo que rozaba lo frío. Ni una lágrima. Rafael, el mayor, exitoso ex empleado de una firma de inversiones en Barcelona, cruzaba los brazos sin mirarme. Luis, el menor, tenía la cabeza baja y los labios apretados, con una expresión impaciente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Imposible, pero ¿y si fuera cierto?, murmuró una voz dentro de mí. Con los dedos temblorosos respondí: ¿Julio? ¿Eres tú? ¿Dónde estás? Menos de un minuto después, llegó otra respuesta. No puedo hablar mucho. Me vigilan. Mantén la calma. No los alertes. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? Levanté la vista hacia mis hijos, esos a quienes había acunado, que alguna vez dormían sobre mi pecho. Luis me observó y preguntó en voz baja: «Mamá, ¿se encuentra bien?». Su tono sonaba amable, pero en ese momento percibí una nota falsa, como un eco ensayado. «Solo estoy un poco cansada», respondí, ocultando el teléfono dentro del abrigo. El sacerdote terminó la oración. Rafael avanzó, tomó un puñado de tierra y lo arrojó sobre el ataúd. El golpe seco contra la madera sonó como un trueno en mi pecho. Yo quedé inmóvil, mientras los demás hacían lo mismo. Al ver caer aquella tierra, sentí que no sabía si despedía a un muerto o a la vida que había conocido hasta entonces. De regreso a casa, comenzó a lloviznar. Iba en el asiento trasero del coche. Rafael conducía, y Luis, a su lado, murmuraba algo sobre el seguro y los papeles que había que completar esta semana. No dije nada, solo observé por la ventana cómo las gotas resbalaban, arrastrando un miedo indefinible. Esa noche, en la vieja casa, me senté en la sala mirando los objetos que Julio había amado: su sillón donde leía el periódico, la foto de nuestra boda en la pared, la taza blanca con una grieta que nunca quiso tirar. Todo estaba igual, salvo que él ya no estaba. Encendí el teléfono otra vez. No había nuevos mensajes, pero cuando la luz de la lámpara cayó sobre la mesa, noté algo. El móvil de Julio, el que el hospital me había devuelto, descansaba en el cajón. Lo tomé y lo encendí. Una frase apareció en la pantalla: «Error de tarjeta SIM». Alguien la había quitado. Apreté el aparato entre las manos. Un pensamiento terrible, pero claro, se formó en mi mente. Si Julio estaba realmente vivo, ¿quién yacía en ese ataúd? Y si estaba muerto, ¿quién me escribía, sabiendo tanto, siguiendo cada paso de mi familia? Me quedé inmóvil largo rato. Afuera, la lluvia golpeaba el cristal con un ritmo incesante. Sabía que esa noche no dormiría,
y que desde ese día en adelante ya no podría estar segura de conocer realmente a las personas que vivían bajo mi propio techo. Me llamo Pilar Álvarez. Tengo 64 años y nací en un pequeño pueblo de Toledo, donde el sol de la tarde aún brilla dorado y la gente se llama por su nombre de toda la vida. Julio y yo nos conocimos cuando yo tenía 21 años, y él acababa de abrir su primer taller mecánico tras volver del servicio militar. No teníamos nada, solo dos manos dispuestas a trabajar, y la fe en que la felicidad se hallaba en lo sencillo: un techo, una comida caliente y dos hijos buenos. Julio fue un esposo ejemplar. Se levantaba antes que yo para preparar el café. Guardaba siempre el último trozo de pan para mí. Sus manos, endurecidas por el aceite y el metal, escondían un corazón noble. Hubo años duros, cuando cosía ropa vieja para hacer uniformes a los niños, pero nunca le oí quejarse. Rafael nació primero, fuerte, inteligente, con la mirada ambiciosa de quien quiere superar todo. Luis, el menor, era más dulce, callado y siempre seguía a su hermano. Fueron nuestro orgullo. Julio solía decir: si un día yo falto, míralos a ellos, son la mejor parte de mí. Lo creí durante décadas. Su infancia transcurrió tranquila en aquella casa con rosales y un naranjo en el patio. Julio les enseñó a arreglar bicicletas, a pescar en el arroyo. Yo les enseñé a bordar sus nombres y a dar las gracias. Cuando Rafael fue aceptado en la Universidad de Madrid, todo el pueblo vino a felicitarlo. Julio dejó el taller y lo llevó en su viejo coche, riendo todo el camino. Aquel día lloré, pero de felicidad. Pero la felicidad, al igual que el clima en España, cambia con rapidez. Rafael se graduó en finanzas y consiguió trabajo en una empresa de inversiones. Las llamadas para preguntar cómo estábamos se hicieron cada vez más escasas. Luis, cuando creció, siguió a su hermano mayor a Madrid y comenzó a trabajar en una empresa tecnológica. Julio y yo nos sentíamos orgullosos, pero cada vez que ellos regresaban, había algo distinto en su mirada. Cuando era pequeño, Rafael solía prometer: cuando tenga éxito, construiré una casa más grande para ustedes. Pero cuando el éxito llegó de verdad, dijo: deberían vender esta casa y mudarse a un lugar más cómodo. Esta casa antigua ya no encaja con la imagen de mi familia. Aquella frase dejó a Julio en silencio toda la noche. Se sentó en el porche, mirando el cielo lleno de estrellas. Yo sabía que estaba triste, pero traté de consolarlo. Solo lo dicen con buena intención, no te preocupes. Julio sonrió, con esa mezcla de tristeza y resignación que tanto conocía. Luego apareció Lucía, la mujer de ciudad que Rafael presentó como una mujer moderna, con visión. Nunca había conocido a alguien que hablara con un tono tan impregnado de perfume caro. El primer día que vino a casa, miró la sala llena de fotos familiares y cortinas de encaje cosidas por mí, y comentó en voz baja, pero lo suficientemente clara: deberíamos invitarlos a vivir con nosotros. Al menos así verán que la vida puede ser diferente. Julio contuvo un suspiro. Yo sonreí, fingiendo alegría. Gracias, hija, pero tu padre y yo estamos acostumbrados a nuestra vida aquí. Desde aquel día, Rafael llamó con menos frecuencia. Cada conversación giraba en torno al trabajo, a proyectos de inversión, y nunca faltaba una sugerencia sobre lugares más elegantes que deberíamos considerar. Luis, aunque aún soltero, comenzó a hablar igual que su hermano, frases llenas de cálculos, miradas frías cuando le contaba algo sobre el viejo taller. Recuerdo que una noche, durante la cena, Julio me dijo: temo que llegue el día en que el dinero los haga olvidar quiénes somos. Yo reí, creyendo que exageraba, pero ahora sus palabras resuenan en mi mente cada noche. Tras la fastuosa boda de Rafael en Madrid, regresamos a casa con 2 maletas de regalos, mientras nuestro hijo no volvió a visitarnos. Lucía estaba ocupada con fiestas, y Rafael enviaba regalos costosos como si así compensara su ausencia. Solo nos veíamos una vez al año, en Navidad, y aún entonces podía sentir un muro invisible entre nosotros. Las conversaciones en la mesa se habían convertido en reportes financieros, acciones, intereses, contratos. Yo sonreía cuando era necesario, sabiendo que si hablaba de cosas sencillas, me mirarían como a una mujer anticuada. Luis seguía soltero,
pero cada vez que venía, solo hablaba de trabajo. Una vez le preparé su sopa de mariscos favorita. Comió unas pocas cucharadas y dijo: «En Madrid ya me acostumbré a otros sabores, mamá». Aquellas palabras tan simples me dolieron más de lo que imaginé. Con los años, la casa se volvió más silenciosa. Julio continuaba trabajando en el taller, aunque la edad ya pesaba. «Trabajo para sentir que sigo vivo», decía. Yo cosía por encargo para la modista del pueblo. Vivíamos con modestia, pero sin carencias. Aún así, algunas noches me quedaba en la cocina mirando el vacío y preguntándome: ¿aquellos hijos que criamos con tanto amor todavía consideraban este lugar su hogar? El día que Julio murió, Rafael y Luis llegaron 3 horas después de que el hospital llamara. Entraron con gesto cansado, no por el llanto, sino porque acababan de salir de una reunión importante. Intenté creer que era coincidencia, hasta que todo empezó a tomar un rumbo que jamás habría imaginado. Tras el funeral, la casa se sintió inmensamente grande. Cada paso, cada soplo de viento a través de las ventanas me hacía pensar que Julio aún estaba allí, silencioso, pero presente. Aún no me había acostumbrado a su ausencia cuando mis hijos comenzaron a visitarme más seguido, aunque esas visitas no traían el calor de la familia. Rafael llegó primero, solo 3 días después del entierro. No me abrazó. En cambio, sacó un fajo de papeles y lo dejó sobre la mesa de madera del salón, esa mesa donde siempre ponía flores. «Mamá, sé que estás cansada. Esta casa es demasiado grande para ti sola. He hablado con una agencia en Madrid. Están dispuestos a pagar más de 200.000 euros. Podrías usar ese dinero para mudarte a un lugar cómodo, con asistencia». Lo miré, intentando entender sus palabras. Su voz era suave, cada palabra cuidadosamente elegida, pero en el fondo sonaba dura, metálica. «¿Quieres decir que venda la casa?». Rafael sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No lo tomes a mal, mamá. Es solo un nuevo comienzo. Papá también habría querido que vivieras bien». «¿Bien?». Miré alrededor. Las cortinas que cosí con mis propias manos, las bisagras que Julio reparó una y otra vez, el aroma del café que él preparaba cada mañana. El bienestar de Rafael significaba abandonar todo lo que habíamos construido con sudor y juventud. Esa noche salí al porche, donde Julio solía leer el periódico. Sobre la mesa aún estaba su cuaderno. La última página mostraba una frase inconclusa: «No dejes que nadie decida por nosotros». Al día siguiente llegó Luis. A diferencia de Rafael, hablaba con dulzura, pero sus palabras me helaron la sangre. «Mamá, Rafael solo quiere lo mejor. Yo también creo que deberías dejar de trabajar. Ya tienes edad, no necesitas seguir cosiendo. El trabajo me hace sentir útil». «Hijo», respondí, «pero deberías descansar, créeme. Ahora que vives sola, es peligroso. Si vendes la casa, podemos comprarte un apartamento cerca de nosotros, con seguridad y servicios». Guardé silencio. Mis 2 hijos, que rara vez coincidían en algo, ahora hablaban con la misma voz. Una voz llena de preocupación, pero tejida con cálculos. Las semanas siguientes comenzaron a venir con más frecuencia, a veces juntos, a veces por separado, pero siempre con el mismo tema: vender la casa, dejar de trabajar, mudarse. Rafael incluso trajo un dossier de imágenes de residencias de lujo y abrió su ordenador para mostrármelas. «Mira, mamá, hay gimnasio, piscina, médico privado. Te cuidarían muy bien, no tendrías que preocuparte por nada». Miré aquellas fotos relucientes y sentí algo apretándose en mi garganta. «Rafael», dije despacio, «¿crees que soy una mujer que necesita cuidados o solo quieres liberarte de mí?». La sonrisa de mi hijo se congeló. Luis miró a su hermano y luego a mí, intentando suavizar. «No lo tomes a mal, mamá. Rafael solo piensa a largo plazo». Pero vi claramente la mirada molesta que Rafael le lanzó. Cada día hablaban más de dinero, de realidad. Los escuché conversar en el porche, sin saber ellos que yo estaba detrás de la puerta. «Si vendemos la casa, podríamos darle una parte a mamá y quedarnos con el resto para invertir». «¿Estás loco? ¿Para qué repartir? Lo mejor es que firme el traspaso y nos evitamos problemas después». Rafael susurraba, pero lo suficiente para que yo lo oyera.
Me quedé paralizada. Detrás de la puerta de madera, mis manos se apretaron hasta ponerse blancas. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Teresa, que vivía al principio de la calle. Teresa, dije en voz baja, ¿alguna vez sentiste que tus hijos se habían convertido en otras personas? Ella guardó silencio un largo rato y respondió, cuando el dinero se mete en medio, Pilar, las personas rara vez siguen siendo las mismas. Sus palabras me mantuvieron despierta toda la noche. Al día siguiente, Rafael volvió, esta vez acompañado de Lucía. Su perfume era tan intenso que me mareaba. Señora Pilar, dijo con voz dulce, hemos visto un piso nuevo para usted, cerca de donde vivimos. Tiene buena seguridad. Gente de su edad. Le encantará. La miré y pregunté sin rodeos. ¿Y esta casa? ¿Qué piensan hacer con ella? Lucía sonrió levemente, entornando los ojos. Venderla, por supuesto. ¿Para qué conservar un lugar tan viejo? Julio solía decir. Hay palabras que parecen cariño, pero esconden cuchillos cubiertos de miel. Ahora lo entendía. Me puse de pie, con una calma extraña en la voz. Gracias por su buena intención, pero no venderé. Esta es la casa de su padre y la mía. No es una propiedad para invertir. Rafael inclinó la cabeza, conteniendo la ira. Mamá, no quiero discutir. Pero no seas tan terca. Papá ya no está, y vivir sola no es seguro. Si te pasa algo, si su padre siguiera vivo, ¿también me hablaría así? Lo interrumpí. ¿O ustedes ya olvidaron quién era su padre? Nadie respondió. El aire en la habitación se volvió denso. Lucía tomó la mano de Rafael, le susurró algo y se marcharon. Luis se quedó atrás, me miró largo rato y dijo en voz baja, no te enfrentes a él, mamá, solo te cansarás. Lo miré, con el corazón encogido. Me canso por otra cosa, Luis. Me canso porque ya no los reconozco. Cuando la puerta se cerró, me senté en el sillón de Julio. La luz del atardecer atravesaba las cortinas viejas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Susurré para mí misma. Julio, creo que tenías razón. El dinero realmente les hizo olvidar de dónde vienen. Y en ese instante, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Apareció, con solo 4 palabras que me dejaron sin aliento. No firmes nada. 3 semanas después de aquella discusión sobre la venta de la casa, todo pareció calmarse. Rafael y Lucía dejaron de llamar tan insistentemente. Solo enviaban mensajes cortos. Piénsalo, mamá. Luis guardó silencio absoluto, como si quisiera evitarme. Pensé que el tiempo los haría reflexionar, pero la tranquilidad nunca dura mucho. Aquel lunes por la mañana, el cielo de Toledo estaba despejado. Acababa de colgar la ropa cuando el teléfono fijo comenzó a sonar con urgencia. Una voz temblorosa al otro lado de la línea dijo, ¿La señora Álvarez? Soy del servicio de emergencias. Su esposo, el señor Julio, ha tenido un accidente en el taller. La máquina de corte explotó. Lo están llevando al Hospital Santa Clara. Sentí que las piernas me fallaban. El paño que sostenía cayó al suelo mientras corría hacia la puerta, gritando por un taxi. Solo un pensamiento cruzaba mi mente. Julio nunca había tenido un accidente. Era tan cuidadoso que recordaba la posición de cada tornillo. ¿Cómo pudo explotar una máquina? Cuando llegué al hospital, las luces de emergencia parpadeaban. El olor a desinfectante y los altavoces llenaban el aire. Una enfermera me detuvo. No puede entrar ahora. Los médicos lo están atendiendo. Tiene quemaduras graves en el brazo y la cabeza, y signos de traumatismo craneal. Me apoyé contra la fría pared blanca, mareada. Pocos minutos después, Rafael y Luis aparecieron. Lo extraño fue que llegaron apenas unos minutos después, que yo, aunque no había avisado a nadie. Rafael corrió hacia mí, me tomó del hombro, pero su mirada se dirigió al pasillo de urgencias, no a mis ojos. Mamá, tranquila. Ya llamé a la compañía de seguros de papá. Enviarán a un representante. Me giré incrédula. ¿Llamaste al seguro? Tu padre sigue en urgencias. Solo quiero adelantar los trámites, respondió Rafael con voz fría. Papá tiene 2 pólizas, una de vida y otra laboral. Ya confirmé que ambas están vigentes. Me quedé helada. Luis, junto a él, añadió.
Rafael solo piensa en ti, mamá. Si papá no sobrevive, al menos tendrás un respaldo. Aquellas palabras me hicieron querer golpear el aire, como si así pudiera espantar el frío que me rodeaba. Su padre no está muerto, grité con lágrimas en los ojos. No digan eso antes de que el médico salga. Pero en la mirada de mis hijos no vi preocupación, solo cálculo. 2 horas después, el médico salió con el rostro cansado. El señor Julio está en coma. Hemos logrado detener la hemorragia y tratar las quemaduras, pero el traumatismo craneal es muy grave. Lo mantendremos en la unidad de cuidados intensivos. Asentí, con las lágrimas cayendo sin poder detenerlas. Me permitieron verlo. Julio yacía inmóvil, el rostro envuelto en vendas blancas, la mano que alguna vez sostuvo el martillo con firmeza apenas moviéndose bajo el suero. Le tomé la mano y susurré: «Julio, ¿me oyes? Todo saldrá bien. Tienes que ser fuerte como antes». Sentí que uno de sus dedos se movía levemente, casi imperceptible. Quise creer que me escuchaba. 3 días después, apenas había salido del hospital. Rafael y Luis se turnaban para venir, pero pasaban la mayor parte del tiempo en la sala de espera, hablando por teléfono con la compañía de seguros. Escuchaba palabras sueltas: valor del contrato, certificado médico, beneficiario. No entendía del todo, pero el corazón se me iba enfriando poco a poco. La tercera noche, el jefe de médicos nos llamó a una pequeña sala. La situación del señor Julio no mejora. El daño cerebral se ha extendido. Podemos mantenerlo con respirador, pero las posibilidades de recuperación son mínimas. Rompí a llorar, pero Rafael me puso una mano en el hombro, con un gesto suave y sin alma. «Mamá, papá siempre dijo que no quería vivir conectado a máquinas. Creo que ha llegado el momento de dejarlo partir en paz». Lo miré, con una mirada afilada como un cuchillo. «¿Quién te dijo eso? Tu padre nunca dijo tal cosa frente a mí». Luis intervino. «Rafael solo piensa en tu bien, mamá. Cada día el hospital cobra más. Si papá queda en estado vegetal, ¿cómo lo soportarías?» Me quedé sin palabras. Hablaban de costos mientras mi esposo aún respiraba en la habitación de al lado. Esa noche, me senté junto a la cama de Julio y le apreté la mano. «Julio, si puedes oírme, dame una señal. No sé qué hacer. Nuestros hijos ya no parecen nuestros». Sentí que su mano se movía apenas, muy suave. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Llamé a la enfermera, pero ella negó con la cabeza. «Puede ser solo un reflejo, señora». No lo creí. Sabía que Julio intentaba decirme algo. Al amanecer del cuarto día, sonó la alarma. Me incorporé de golpe. La puerta de la unidad se abrió. Los médicos corrieron. Me dejaron fuera, en el pasillo, mirando la luz roja que parpadeaba. 15 minutos después, el médico salió con los ojos tristes. Hicimos todo lo posible. El señor Julio no sobrevivió. Todo sonido desapareció. Solo oía el lento y pesado latido de mi corazón. Me derrumbé, las manos apoyadas en el suelo helado. Rafael me levantó, pero su toque no tenía calor. Se volvió hacia la enfermera y dijo con firmeza: «Infórmeme de los trámites para el certificado de defunción. Tenemos que avisar a la aseguradora». Lo miré con la vista empañada. Julio llevaba menos de 5 minutos muerto, y ya hablaban del seguro. Entonces recordé el mensaje que había recibido antes: «No firmes nada». En ese momento no lo entendí, pero allí, en medio del hospital, viendo a mis hijos ocupados con papeles y dinero, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un pensamiento vago, pero aterrador, se filtró en mi mente. ¿Y si aquel accidente no había sido un accidente? El funeral de Julio fue tan rápido que casi no tuve tiempo de llorar como debía. El día anterior todavía respiraba débilmente, con un hilo de vida frágil. Y sin embargo, apenas unas horas después, Rafael ya había llamado a la funeraria. Luis se ocupaba de los documentos y Lucía elegía las flores y el traje. Todo se hizo como si lo hubieran planeado. Pregunté: «¿Por qué tanta prisa? Al menos deberíamos esperar unos días para que los familiares de Zaragoza o de Granada puedan venir a despedirse». Rafael respondió sin emoción: «Mamá, a papá no le gustaban las ceremonias largas.
Cuanto antes mejor, para que descanse en paz. Lucía añadió, con voz dulce pero vacía. Solo queremos que sufras menos, mamá. Cuanto más se prolongue, más te dolerá. ¿Dolor? Dijeron que lo hacían por mi bien. Pero la verdad era que ellos querían terminar todo lo antes posible, como si la existencia de Julio fuera un trámite que había que cerrar. El entierro se realizó una mañana gris, en un pequeño cementerio a las afueras de Madrid. Caía una llovizna fina. El olor a tierra húmeda y a crisantemos llenaba el aire hasta volverlo asfixiante. Aparte de mí, mis 2 hijos y Lucía, solo asistieron unos pocos vecinos y el sacerdote. Ningún trabajador del taller, ningún compañero de Julio. Cuando pregunté, Rafael dijo, no quise molestarlos, todos están ocupados. Sabía que era mentira. Julio era querido por todos en el pueblo. Nunca ofendió a nadie. Ayudaba a los vecinos a reparar sus máquinas, prestaba herramientas a los que no tenían, enseñaba a los niños a arreglar bicicletas. Nadie estaba tan ocupado como para no despedirse de él. Pero Rafael y Luis habían decidido hacerlo todo en silencio, en secreto y con demasiada rapidez. Llevaba un sencillo vestido negro, el mismo que usé en el funeral de mi madre. Cuando me acerqué al ataúd, mis manos temblaban tanto que casi no pude sostener las flores. El rostro de Julio estaba cubierto con un paño blanco. Quise verlo por última vez, pero Rafael me detuvo. No lo abras, mamá. Papá sufrió muchas heridas, te dolería verlo así. Me quedé inmóvil. Un frío me subió desde las plantas de los pies. ¿Muchas heridas? Pero en el hospital dijeron que solo tenía quemaduras leves y un golpe en la cabeza. Nadie mencionó nada que justificara cubrir el cuerpo por completo. El sacerdote comenzó a rezar. La lluvia golpeaba el techo de la capilla con un murmullo constante. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd, tuve que apoyarme en el hombro de Teresa, mi única amiga presente, para no caer. Y justo entonces, en el bolsillo de mi abrigo, el teléfono vibró suavemente. Pensé que quizá alguien llamaba para dar el pésame. Pero al mirar la pantalla, sentí el corazón apretarse. Un mensaje de un número desconocido, con solo 10 palabras. Estoy vivo. No confíes en nadie, especialmente en los hijos. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. La voz del sacerdote, la lluvia, la tierra cayendo sobre el ataúd, todo se volvió un zumbido lejano. Miré fijamente la pantalla, incapaz de creer lo que veía. ¿Julio? ¿Eras tú de verdad? ¿O era una broma cruel? Escribí de vuelta, con las manos temblando tanto que cometí varios errores. Julio, ¿dónde estás? Menos de 10 segundos después, el teléfono volvió a vibrar. No puedo hablar. Me están vigilando. Compórtate con normalidad. Me quedé quieta, fingiendo calma, aunque por dentro el corazón me latía con furia. Miré a Rafael. Estaba erguido, con las manos en los bolsillos, mirando su reloj cada pocos segundos. Luis tenía la cabeza baja, el rostro impasible. Lucía, detrás de su marido, parecía una estatua, fría y distante. Teresa me susurró. ¿Estás bien, Pilar? Asentí rápidamente y guardé el teléfono. Solo me mareé un poco. Después del entierro, Rafael se acercó a mí, hablando como si repitiera un guión aprendido. Mamá, vete a descansar. Ya organicé los trámites del seguro. Mañana te llamarán para que firmes los documentos y recibas el dinero. Lo miré a los ojos, buscando un mínimo de compasión, pero solo hallé frialdad. Te mueves rápido, murmuré, más rápido que el momento en que tu padre se fue. Rafael se quedó en silencio un instante y luego forzó una sonrisa. Solo quiero que te estabilices pronto, mamá. No respondí. Sentía como si estuviera en un escenario, viendo a mis hijos interpretar una obra demasiado perfecta para ser real. Esa noche, al llegar a casa, no encendí las luces. Me senté en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y la lluvia en el tejado. En aquel silencio, volví a abrir el mensaje, el mismo número desconocido, sin foto de perfil. Un pensamiento me atravesó como un rayo. Si Julio seguía vivo, ¿quién yacía en el ataúd hoy? Me levanté de golpe y fui al despacho de Julio. Todo estaba demasiado ordenado. Los papeles, los planos, los cuadernos,
todo apilado con una precisión extraña para un hombre que siempre fue desordenado. Sobre la mesa había una libreta pequeña. Entre sus páginas, un papel doblado con prisa. Si algo me pasa, no firmes ningún documento y no creas en sus promesas. La letra era de Julio. No podía haber duda. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje. No puedo escribir mucho. Revisa la caja fuerte del taller. Allí está la llave. Caí sentada, apretando el móvil entre las manos. No había duda. Quien escribía conocía cada rincón de nuestras vidas, incluso el taller donde Julio trabajaba. El viento golpeó la ventana, haciendo temblar la cortina. Miré a mí, alrededor. La casa de siempre se había vuelto extraña, cubierta por una oscuridad densa, silenciosa, como si escondiera un secreto que yo aún no estaba lista para enfrentar. No dormí en toda la noche. Las frases del mensaje brillaban en mi mente, y el pulso me retumbaba en las sienes como si cada palabra se grabara en mi sangre. Revisa la caja fuerte del taller. Allí está la llave. Esperé hasta el amanecer. Cuando el sol apenas asomaba, me puse el abrigo y tomé el llavero viejo de Julio. El taller quedaba a pocas calles, donde él había trabajado más de 30 años. El olor a aceite y metal aún flotaba en el aire, haciéndome un nudo en el pecho. Todo estaba limpio, demasiado limpio. No había rastro alguno de la explosión accidental. Las paredes no estaban quemadas. La máquina seguía intacta. Incluso el polvo sobre la mesa no se había movido. Caminé hasta el gran armario de acero donde Julio guardaba sus documentos y herramientas valiosas. Una de las llaves del llavero encajó perfectamente. El cerrojo hizo un clic metálico y un olor a hierro y humedad llenó el aire. Dentro había una pequeña caja de madera, con la letra P grabada en la tapa. El corazón se me detuvo. La abrí. Dentro había varios fajos de papeles, un cuaderno y un sobre con una nota escrita a mano por Julio. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy allí. Abrí el sobre con manos temblorosas. Su letra seguía firme pero apurada, como escrita con urgencia. Pilar, últimamente he notado algo extraño en nuestros hijos. Rafael insiste en que aumente el valor del seguro de vida, dice que es para protegerte. Luis me trajo documentos que no entiendo y me pidió que firmara. Sospecho que algo turbio está pasando, pero aún no tengo pruebas. Si me sucede algo, no creas nada de lo que te digan, ni siquiera si viene de ellos. Revisa las cuentas del banco. He notado retiros de dinero que nunca hice. Me dejé caer en la silla. La carta se deslizó de mis manos. En mi mente, todas las piezas empezaron a encajar. El supuesto accidente, la frialdad de mis hijos, y ahora la advertencia escrita por mi difunto marido. Decidí ir al banco ese mismo día. El Banco Santa Clara, donde habíamos guardado nuestros ahorros por más de 20 años, todavía tenía a la misma empleada, doña Rosa, quien nos había visto depositar cada euro con esfuerzo. Me miró con tristeza. Pilar, siento mucho lo de Julio. Era un hombre bueno. Asentí y respiré hondo. Rosa, necesito revisar los extractos de los últimos 6 meses. Algo no encaja. Ella encendió el ordenador e imprimió un grueso fajo de hojas. Al pasar cada página, vi los retiros de efectivo a nombre de Julio Álvarez. Pero las cifras me helaron la sangre. Enero 2.800 euros, febrero 3.500 euros, marzo 4.200 euros. En total, más de 10.000 euros. Negué con la cabeza. Imposible. Julio nunca retiró dinero sin decírmelo. Siempre manejamos todo juntos. Rosa guardó silencio un instante. Luego abrió un cajón y sacó un conjunto de recibos firmados. Todos llevan su firma. Pero recuerdo que una vez vino acompañado de su hijo. Creo que era Rafael. Clavé la mirada en los papeles. La firma se parecía a la de Julio, pero era temblorosa, insegura. Julio siempre escribía con trazo firme, meticuloso, como su carácter. Pregunté, ¿qué dijo el muchacho cuando vino con él? Rosa respondió. Solo comentó que su padre había olvidado las gafas y que le ayudaba a firmar. Incluso bromearon diciendo que los mayores suelen confundirse. Mayores. Julio nunca necesitó que nadie firmara por él.
Salí del banco con las manos temblorosas. En el bolso llevaba los extractos y las copias de las firmas. Al llegar a casa, abrí de nuevo la caja de madera. Además de la carta, encontré otra libreta. Dentro había notas breves, escritas por Julio. Rafael dice que aumente el seguro de vida a 50.000 euros. Luis dice que solo es trámite. No me siento tranquilo. Hoy trajeron papeles a casa. No firmé. Lucía sugiere que deje de trabajar. Dice que el seguro cubrirá todo. ¿Por qué les preocupa tanto el seguro? Llegué a la última línea y sentí el corazón apretarse. Si algo pasa, recuerda, la firma del contrato de seguro no es mía. No sé cuánto tiempo estuve sentada. La luz del atardecer se fue apagando, y mi sombra se alargó sobre el suelo de madera. En la casa silenciosa, solo se oía el tic-tac del reloj, lento, como una cuenta regresiva. Esa noche no encendí las luces. Me quedé en la sala mirando las fotos en la pared. Rafael y Luis de niños, con sonrisas inocentes junto a su padre. Me pregunté en qué momento esos niños desaparecieron. ¿Cuándo se convirtieron en hombres capaces de falsificar la firma de su propio padre por dinero? Cerca de la medianoche, el teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje del mismo número desconocido. Usaron el seguro para encubrirlo. Revisa los documentos en el cajón del escritorio de él. Corrí al despacho. En el cajón inferior, detrás de un montón de facturas viejas, encontré un sobresellado. En el exterior decía, Compañía de Seguros de España, contrato de seguro de vida. Lo abrí y lo leí rápidamente. Y entonces lo vi. La sección de beneficiarios había sido modificada con otra tinta, donde se leía claramente: Rafael Álvarez, beneficiario principal; Luis Álvarez, beneficiario secundario. No yo, no su esposa. Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Julio nunca mencionó haber cambiado a los beneficiarios. Siempre me decía, si me pasa algo, todo será para ti. Y ahora mi nombre había desaparecido de todos los documentos, reemplazado por el de nuestros hijos. Una ráfaga de viento golpeó la ventana, haciendo vibrar la cortina. En la oscuridad, la pantalla del teléfono volvió a encenderse. Un nuevo mensaje, breve y escalofriante. No dejes que sepan que lo descubriste. Me quedé quieta largo rato, luego apagué la luz y cerré la puerta. Desde ese instante supe que había entrado en el juego peligroso que Julio tanto temía, y esta vez no habría vuelta atrás. No recuerdo cuántas veces leí aquellos mensajes: no dejes que sepan que lo descubriste. Las palabras se repetían en mi cabeza como una advertencia desde el más allá, pero lo entendí. Alguien vigilaba cada uno de mis pasos, alguien que conocía demasiado bien a Julio y a mí. 2 días después, recibí un nuevo mensaje. Mi nombre es Steven Ramírez. Fui la persona que Julio contrató. Tenía miedo de algo y me pidió protegerte si algo le ocurría. Encuéntrame en la cafetería El Faro, a las 3 p.m. sola. Miré el reloj, faltaban 2 horas. Dudé. Pero mi instinto me decía que si Julio realmente seguía vivo, o si había previsto todo esto, esa sería la única llave para descubrir la verdad. A las 2:50 ya estaba en El Faro, un café pequeño en una esquina del casco antiguo, el mismo lugar donde Julio y yo solíamos citarnos cuando éramos jóvenes. Elegí una mesa en la esquina, frente a la ventana. El aroma del café recién tostado me oprimía el pecho, los recuerdos se mezclaban con el miedo que crecía dentro de mí. A las 3 en punto, un hombre entró. Debía tener unos 50 años. Llevaba un abrigo gris, el cabello entrecano y una mirada aguda. Se detuvo, observó el lugar y caminó hacia mí. «Señora Álvarez», asentí. «¿Usted es Steven? ¿Usted es Steven?» Llevaba un abrigo gris, llevaba un abrigo gris, llevaba un abrigo gris. «Steven portado». Se sentó con calma y colocó un maletín de cuero sobre la mesa. Antes que nada, mis condolencias. Julio era un buen hombre. Y él previó todo lo que iba a pasar. Tragué saliva, con la voz temblorosa. «¿Qué sabe? ¿Usted?» Steven abrió el maletín y sacó una grabadora pequeña, vieja, pero aún en buen estado. 3 semanas antes de morir, Julio vino a verme.
Sospechaba que sus hijos ocultaban algo. Temía haber sido engañado para firmar documentos y creía que su vida estaba en peligro. Lo ayudé a grabar algunas pruebas. Encendió el aparato. Un leve ruido estático llenó el aire, y luego una voz profunda y familiar resonó. La voz de Julio. Contuve la respiración. Steven, no me siento bien. Rafael y Luis insisten en que firme un nuevo seguro de vida. Dicen que es para proteger a Pilar. Pero ayer escuché a Rafael por teléfono decir, pronto tendremos el dinero. Temo que estén planeando algo. Apreté con fuerza el borde de la mesa. Steven cambió a la siguiente grabación. La voz de Rafael sonó fría, cortante. Ya compré el frasco de metanol. Nadie sospechará. Los síntomas son idénticos a un derrame cerebral. Nadie lo descubrirá. Solo hacen falta unas gotas en el café. Me quedé sin aliento. Steven continuó. Esto no es lo peor. Puso la segunda grabación. La voz de Luis temblaba, pero era clara. ¿Estás seguro? Si pasa algo. Cállate, lo interrumpió Rafael. Te dije que es solo una vitamina para fortalecer recomendada por el médico. Mamá lo creerá, todos lo harán. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. El café frente a mí se había enfriado. Steven sacó un sobre con fotografías y las colocó frente a mí. Aquí está Rafael, captado por la cámara de seguridad de una tienda de productos químicos en Salamanca. Usó el nombre falso de Carlos Mendoza, compró un frasco de metanol industrial y pagó en efectivo. Miré la foto. Rafael en el mostrador, la gorra baja, la mirada helada. No había duda. Era mi hijo. Steven tomó otro fajo de documentos. Y esto debe verlo. Es el informe financiero que obtuve. Rafael debía 65.000 euros por una inversión fallida. Luis debía casi 40.000 por deudas de juego. Están desesperados. Sumando el seguro de 50.000 euros y sus ahorros de unos 120.000, el total roza los 200.000 euros, suficiente para que cualquiera pierda la conciencia moral. Me quedé en silencio. Sentí que todo a mi alrededor se derrumbaba. Los 2 hijos que había criado con amor habían convertido la codicia en el arma que mató a su propio padre. Steven me miró con voz pausada. Temo que esto no termina aquí. Después de la muerte de Julio, seguí investigando. Hablaron con un abogado llamado Gómez. Planean presentar una solicitud para declararla legalmente incapacitada, alegando que perdió la razón por el trauma. Así obtendrán el control total de sus bienes y del dinero del seguro. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Dios mío, susurré. Quieren robarme incluso la vida. Steven asintió. Y no solo eso. Hay una última grabación. No quería mostrarla, pero debes saberlo. Presionó el botón. La voz de Rafael sonó. Calma, calculada. Cuando el dinero del seguro sea liberado, mamá dejará de ser un problema. Está débil, sola. Solo hay que simular un suicidio por tristeza. Nadie sospechará. Todo será legal. Ya no me quedaban lágrimas, solo silencio. Steven apagó la grabadora y la colocó suavemente sobre la mesa. Lo siento, Pilar, pero debía saberlo para protegerse. Julio tenía razón. Ellos son peligrosos, y yo la ayudaré. Le tomé la mano con fuerza y susurré. No permitiré que él muera sin justicia. Nunca. Steven abrió el maletín una vez más y sacó un sobre grande. Aquí está una copia de todo: fotos, grabaciones, estados financieros, pólizas de seguro. He enviado los originales a un amigo en la policía. Pero debe ser muy cuidadosa. Si sospechan algo, actuarán primero. Asentí, con la voz entrecortada. Ya me arrebataron a mi esposo, pero no dejaré que me quiten también la justicia. Cuando Steven salió del café, la lluvia caía con fuerza. Me quedé sola, mirando las gotas resbalar por el cristal. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaban, graves y lentas. Dentro de mí, el miedo comenzaba a transformarse en otra cosa, una llama silenciosa de determinación. Sabía que estaba a punto de enfrentarme a mi propia sangre, pero Julio me había dejado la verdad, y desde ese momento lucharía por ella, aunque el precio fuera todo. Salí del café El Faro justo cuando la lluvia cesaba. Los charcos reflejaban mi silueta bajo la luz amarillenta de las farolas.
una mujer que había perdido a su esposo, su fe, y que ahora debía enfrentarse a los hijos que había dado al mundo. En mi bolso llevaba el sobre que Steven me entregó: fotos, grabaciones, extractos bancarios, el contrato del seguro, todas las pruebas de que el accidente de Julio jamás fue un accidente. Esa noche, me senté frente a su retrato y murmuré: Julio, haré lo que tú no pudiste, te lo prometo. A la mañana siguiente, Steven y yo nos encontramos frente a la comisaría central de Toledo. Él llevaba su maletín de cuero, y yo, un sobresellado con todas las copias de la carta de Julio y los mensajes extraños. La puerta de vidrio se abrió automáticamente. El aire frío del aire acondicionado me erizó la piel. En el mostrador, Steven habló en voz baja al oficial de guardia: necesitamos ver al sargento Moreno. Es urgente y completamente confidencial. El nombre pareció causar una ligera reacción en el policía, que lo miró con cautela antes de asentir. Síganme. El sargento Diego Moreno era un hombre de unos 40 años, con un rostro firme y unos ojos brillantes, cansados, como los de alguien que ya había visto demasiada oscuridad. Levantó la vista cuando Steven me presentó. Señora Álvarez, he oído hablar del caso de su esposo. También vi el informe del accidente laboral, pero hay muchos puntos que no cuadran. Por favor, siéntense. Abrí el sobre, con las manos temblando tanto que Steven tuvo que ayudarme a extender los papeles sobre la mesa. Dentro estaban las fotografías de Rafael comprando metanol, el contrato del seguro con la firma falsificada, y las grabaciones en las que mi propio hijo hablaba de mezclar vitaminas en el café de su padre. Cuando el audio resonó en la sala silenciosa, el sargento Moreno no parpadeó. Al terminar la última grabación, apoyó una mano sobre la mesa y habló despacio. Esto es una prueba directa de homicidio premeditado. Pero para imputar formalmente, necesitamos una evidencia material irrefutable concretamente, los resultados toxicológicos del cuerpo del señor Julio. Lo miré, con la voz quebrada. Pero ya lo enterraron. Y ellos quieren que firme los papeles del seguro justo después del funeral. Moreno asintió, con mirada decidida. Solicitaremos una orden judicial para exhumar el cuerpo y realizar una nueva autopsia. Si se encuentra metanol en su organismo, el caso se reabrirá como un homicidio. Yo mismo supervisaré el procedimiento. Steven me apretó el hombro suavemente. Por primera vez en semanas sentí que no estaba sola. 3 días después, el Tribunal Provincial aprobó la exhumación del cuerpo de Julio. La noticia se mantuvo en absoluto secreto. Ni Rafael ni Luis supieron nada. Aquella mañana, el cielo de Toledo estaba cubierto de gris. Me mantuve a distancia en el cementerio, con un abrigo oscuro y el cuaderno de Julio contra el pecho. Mientras el equipo forense comenzaba su trabajo, Steven, a mi lado, me susurró: mantente firme, Pilar. Este es el primer paso para que él descanse de verdad. El sargento Moreno dirigía la exhumación. Todo transcurrió en silencio, roto solo por el sonido de las palas chocando con la tierra y el viento soplando entre los eucaliptos. Cuando levantaron la tapa del ataúd, tuve que apartar la vista. Moreno habló brevemente con los peritos y luego ordenó tomar muestras de fluidos y tejidos para enviarlas al laboratorio. 3 días más tarde, me llamó por teléfono. Su voz era grave, firme. Ya tenemos los resultados. En la sangre y los tejidos del señor Julio se detectó una concentración de metanol 30 veces superior al límite permitido. Es imposible que haya sido un accidente. Se trata de un envenenamiento. Sostenía el teléfono con las manos heladas. Todas las sospechas se convirtieron al fin en certeza. Entonces, ¿de verdad lo mataron? Sí, respondió Moreno. Y además encontramos rastros de un sedante en el estómago, del tipo que se disuelve en bebidas. Probablemente lo usaron para anular sus reflejos y facilitar la intoxicación. Incliné la cabeza. Las lágrimas me mojaron las muñecas. Steven, a mi lado, me tomó la mano en silencio. Moreno continuó: reabriremos la investigación, pero debe estar preparada. Será citada como testigo principal. Esa noche, Steven vino a casa. Traía una copia del informe forense y un plan de protección que la policía recomendaba para mí. Ellos no se quedarán tranquilos, Pilar,
dijo. Rafael y Luis pronto sabrán que están siendo investigados. Tenemos que adelantarnos, asentí, secándome las lágrimas. Ya he callado demasiado, Steven. Si fueron capaces de matar a su propio padre por dinero, haré que todo el mundo sepa quiénes son. Él me miró y asintió lentamente. Julio estaría orgulloso de usted. Me levanté, abrí el armario y saqué una foto de los tres. Julio y los chicos, el día que Rafael se graduó. La sonrisa congelada en el papel me desgarró el alma, pero hablé con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Mañana iremos al tribunal a entregar todo el expediente. Me enfrentaré a ellos, no como madre, sino como testigo de la verdad. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado. Me puse el abrigo negro y prendí en el pecho un pequeño broche con el nombre de Julio. Al entrar en el edificio judicial, supe que no había retorno, pero ya no tenía miedo, porque entendí que la verdad solo asusta a quienes han elegido la mentira. Y por primera vez en muchos meses, escuché su voz en mi mente, cálida y firme como siempre. Bien hecho, Pilar. Has hecho lo que yo no pude. Sonreí suavemente, apretando el expediente entre mis manos. La lucha por la justicia de Julio y la mía acababa de comenzar. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que presentarme ante un tribunal, bajo el brillo cegador de decenas de cámaras, para testificar contra los hijos que yo misma traje al mundo. Pero el destino no pregunta antes de decidir. Y para mí, ese día había llegado. 3 meses después de que la policía concluyera la investigación, el caso Álvarez, el envenenamiento por seguro de vida, fue oficialmente llevado a juicio en el tribunal de la ciudad de Toledo. El nombre se propagó rápidamente por todos los periódicos. La prensa lo llamó el caso que conmocionó a España, donde 2 hijos asesinaron a su propio padre para quedarse con casi 200.000 euros del seguro. La mañana en que se abrió el juicio, llegué temprano junto a Steven y el sargento Moreno. Moreno me tomó del hombro y murmuró: «Usted no solo está haciendo lo correcto, está ayudando a que otros crean que la justicia aún existe». Las puertas de la sala se abrieron, y un aire gélido nos envolvió. Vi entrar a Rafael y a Luis. Vestían camisas blancas, las manos esposadas. Rafael mantenía su falsa serenidad, con la mirada fría como una piedra. Luis tenía la cabeza baja, el rostro pálido, los labios temblorosos. Lucía, la esposa de Rafael, estaba sentada en la última fila, evitando mirarme. Cuando el fiscal comenzó a leer la acusación, cada palabra se clavaba en mi pecho como una daga. Los acusados, Rafael Álvarez y Luis Álvarez, son procesados por homicidio premeditado en primer grado contra el señor Julio Álvarez y por conspiración para asesinar a la señora Pilar Álvarez. La fiscalía presentó las pruebas, grabaciones en las que Rafael y Luis planificaban mezclar metanol en el café de su padre. Imágenes de una cámara de seguridad en la tienda de productos químicos que confirmaban que Rafael había comprado el metanol bajo un nombre falso. El contrato del seguro manipulado manualmente, con escritura coincidente con la de Luis. El análisis toxicológico que demostraba que el cuerpo de Julio contenía una cantidad de metanol 30 veces superior al límite mortal. Cada vez que escuchaba el nombre de mi esposo, tenía que aferrarme al brazo de Steven para no derrumbarme. Llegó el turno del abogado defensor. Intentó argumentar que fue un accidente y que las grabaciones pudieron ser editadas. Pero cuando en la sala resonó la voz de Rafael diciendo: «El metanol hará que parezca un derrame cerebral, nadie sospechará». La sala entera quedó en silencio. Nadie podía justificar semejante frialdad. Luego me llamaron al estrado. La sala pareció encogerse cuando me enfrenté a mis 2 hijos. Hablé despacio, con voz firme. Siempre creí que el amor de una madre era el lazo más sagrado del mundo. Pero resulta que, para algunos, el dinero puede cortar cualquier cosa, incluso la humanidad. Mi esposo sintió ese cambio. Me dejó una carta. En ella escribió: «Si algo ocurre, no confíes en los hijos en los que más confiamos». Hoy entiendo que tenía razón. Rafael me miró con los ojos vacíos. Luis tenía lágrimas, pero no levantó la cabeza. Seguí hablando. «No he venido por venganza. He venido porque Julio merece descansar con dignidad y porque la verdad no debe quedar enterrada bajo el dinero». El silencio cubrió la sala.
Escuché a alguien sollozar en la parte trasera. El fiscal continuó presentando las pruebas financieras. Rafael debía 65.000 euros tras varias inversiones fallidas. Luis, 40.000 euros por deudas de juego. Parte de ese dinero fue saldado solo unos días después de la muerte de Julio, coincidiendo con el adelanto del seguro bajo el concepto de gastos funerarios. Las últimas piezas del rompecabezas encajaron. 3 días de juicio pasaron como un vendaval. Al cuarto día, el jurado se retiró a deliberar. Esperé en el pasillo, apretando entre mis manos la foto de Julio que llevaba en la cartera. Cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió. 12 miembros del jurado salieron con rostros solemnes. Uno de ellos leyó el veredicto. Por el delito de homicidio premeditado contra el señor Julio Álvarez, el jurado declara culpable. Por el delito de conspiración para asesinar a la señora Pilar Álvarez, el jurado declara culpable. La sala estalló en murmullos. Cerré los ojos. Las lágrimas me cayeron, pero ya no eran de dolor, sino de alivio. El juez golpeó con el mazo. El tribunal sentencia a Rafael Álvarez y Luis Álvarez a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Además, sus bienes serán embargados para indemnizar a la señora Pilar Álvarez y al Fondo Conmemorativo Julio Álvarez. El golpe del mazo resonó como un trueno cerrando una tormenta. Rafael permaneció inmóvil, el rostro blanco. Luis rompió a llorar, cayó de rodillas y gritó: «Mamá, perdón». No respondí. Solo los miré. 2 hombres que alguna vez fueron mis hijos, ahora prisioneros de las cadenas que ellos mismos forjaron con su codicia. Al salir del tribunal, Toledo estaba bañada de sol. Steven caminaba a mi lado. El sargento Moreno me dio una palmada en el hombro. La justicia, a veces llega tarde, pero siempre llega. Levanté la vista hacia el cielo azul. Ya no sentía peso en el corazón. Susurré al viento: «Julio, por fin has sido reivindicado». Steven guardó silencio unos segundos antes de preguntar: «¿Y ahora qué hará?». Sonreí suavemente, con los ojos aún húmedos. Vivir. Vivir para cuidar el fondo benéfico que lleva su nombre, para ayudar a quienes fueron traicionados por su propia familia. Esa será mi forma de mantenerlo a mi lado. Caminábamos bajo el sol. Entre el murmullo del viento, creí escuchar la voz de Julio en algún lugar, cálida y serena. «Estoy orgulloso de ti, Pilar». 2 años después del juicio, Toledo parecía diferente. O quizá era yo quien había cambiado. Sigo viviendo en la vieja casa, aquella que un día estuvo llena de la risa de Julio, pero que ahora está cubierta por una paz rara y profunda. Cada mañana, al abrir la ventana, escucho el canto de los gorriones entre los rosales. El aroma del crisantemo blanco y la lavanda invade la cocina, mezclándose con el sonido del agua hirviendo en la tetera, un sonido pequeño, pero suficiente para calmarme el corazón. Detrás de la casa, el viejo taller ya no tiene ruido de máquinas. Quité el banco de soldadura, desmonté las láminas de hierro oxidadas y junto a algunos amigos convertí aquel lugar en un jardín en memoria de Julio. En el centro se levanta una pequeña lápida de piedra gris, con la inscripción que elegí: «Aquí donde resonó el trabajo, hoy florece la paz». Para Julio Álvarez, el hombre que vivió con sus manos y su corazón. Cada tarde me siento en una silla de madera bajo el emparrado, riego las plantas, arranco las malas hierbas y hablo con él como cuando estaba vivo. Ya no lloro. Quizás mis lágrimas se agotaron para toda una vida. Ahora solo quiero escuchar el silencio, ese lenguaje que entiende a los que ya se han ido. Steven sigue visitándome a menudo. Se ha convertido en un amigo cercano, alguien en quien confío como si Julio lo hubiera enviado en su lugar. Algunas tardes, los dos nos sentamos en el jardín, bebemos té de menta y escuchamos las campanas de la iglesia a lo lejos. «Él estaría muy orgulloso, Pilar», dijo Steven, con la mirada perdida en el horizonte. «Eso espero», respondí con una sonrisa. «¿Sabes? Cada vez que planto una flor nueva, pienso en las veces que Julio soldaba un marco de hierro para alguien del pueblo. Todos dejamos una huella hermosa en la vida, sea con acero o con pétalos». Steven guardó silencio, pero vi que se conmovía. A pesar de ser un detective que ha visto demasiados crímenes, aún creía en la bondad.
y eso me recordaba que yo tampoco debía perderla. A veces, por las noches, recibo cartas sin remitente. Dentro solo hay unas pocas palabras. Perdón, mamá. No espero tu perdón, solo deseo que vivas bien. No hacía falta firmar. Sabía que era de Luis. No respondí. El perdón es algo que quiero dejarle al tiempo, no a su tranquilidad. Solo deseo que algún día, en la oscuridad de la prisión, mis dos hijos comprendan que el dinero no puede comprar la conciencia y que la pérdida más grande en la vida no es la libertad, sino perderse a uno mismo. 5 años después, una mañana de primavera, decidí cumplir el sueño que Julio había tenido: ayudar a los demás. Usé lo que quedaba del dinero del seguro, junto con los ahorros de la venta de un terreno, para fundar el Fondo Julio Álvarez, dedicado a apoyar a las víctimas de violencia y crímenes dentro del hogar. El día de la inauguración, Steven estuvo a mi lado, y el sargento Moreno, ahora ascendido a capitán, también asistió. Dijo: «Nunca había visto a nadie transformar el dolor en algo tan hermoso, Pilar. Toledo necesita más personas como usted». Solo asentí. No lo hago por reconocimiento. Solo quiero que cada pérdida tenga la oportunidad de convertirse en luz, para esa oportunidad de convertirse en luz, que nadie más tenga que caminar solo por la oscuridad como yo lo hice. El fondo se sostiene con los intereses anuales del seguro, y cada primavera organizo un pequeño encuentro llamado La Fuerza de la Verdad. Cuento mi historia, no para abrir viejas heridas, sino para recordar que callar a veces es ser cómplice, y hablar es el primer paso para salvarse. Hoy tengo 68 años. El cabello blanco se mezcla con la luz del atardecer, pero no me siento vieja, solo más tranquila, más profunda. Cada mañana me levanto temprano, camino por el mercado del barrio, saludo al florista y compro unas ramas de crisantemos blancos para colocarlas en el altar de Julio. Mi vida es sencilla. Ya no hay discusiones, ni mentiras. Solo el aroma de la tierra, el té, los pájaros y los recuerdos. A veces Steven pasa por aquí con un libro nuevo, o simplemente para sentarse conmigo en silencio en medio del jardín florecido. Una vez me preguntó: «Pilar, si pudiera volver atrás, haría algo diferente». Sonreí, mirando el cielo, donde el atardecer doraba las copas de los árboles. No, porque ese camino de dolor me trajo la paz que tengo hoy. Perdí a Julio, pero me encontré a mí misma, y a veces solo eso basta. Steven no dijo nada, solo asintió. Supe que lo entendía. Esa noche me senté en el jardín. El viento suave acariciaba mi cabello, y las rosas recién abiertas temblaban bajo la luz de la luna. Cerré los ojos, respiré hondo. Entre el murmullo del viento, escuché su voz dulce y cercana, como siempre. «Lo lograste, Pilar. Hiciste florecer el dolor». Sonreí y susurré: «Y tú sigues aquí, en cada flor, en cada latido de mi corazón». Levanté la vista hacia el cielo estrellado. La vida me había dado una tragedia, pero yo elegí convertirla en una canción de fortaleza, porque, al final, la justicia no es solo una sentencia, sino el renacer del alma después del daño. Alguien una vez me preguntó cuál había sido el mayor miedo de mi vida. Solía pensar que era la muerte de Julio, pero ahora, después de todo, lo sé. Lo más aterrador no es perder a quien amas, sino ver cómo quien más amas se convierte en alguien que ya no reconoces. Mis dos hijos, Rafael y Luis, fueron mi orgullo, la razón por la que soporté tantas dificultades. Pero también ellos, por dinero, borraron todos los recuerdos hermosos de mi corazón. Y comprendí una amarga verdad. Cuando la codicia habla, el amor familiar se vuelve más frágil que nunca. Durante muchas noches me torturé pensando: ¿será que fracasé como madre, que no supe enseñarles a amar y respetar? Pero luego entendí que, a veces, las personas no se corrompen por falta de educación, sino porque eligen perder su conciencia a cambio de un placer momentáneo. El dinero puede comprar casi todo excepto la paz interior. Puede abrir las puertas de una prisión, pero jamás las de la cárcel del alma. Rafael y Luis creyeron que al quedarse con el dinero del seguro, al encerrar a su madre en un asilo, tendrían todo lo que querían. Pero ahora, tras las rejas, solo les quedan noches eternas enfrentándose a sí mismos y una culpa que nunca duerme. Yo,
la madre traicionada, soy la única verdaderamente libre. No una libertad medida por muros o candados, sino la libertad de vivir sin miedo, sin oscuridad, sin silencio. He aprendido que amar no significa ser ciega. El amor, ya sea el de una madre por sus hijos o el de una esposa por su marido, debe tener límites. De lo contrario, puede convertirse en la cuerda que ahoga a quien lo entrega. Julio solía decir, eres el corazón de esta familia, pero no dejes que nadie lo aplaste. No comprendí esas palabras hasta que todo se derrumbó. Creí que amar era soportar, sacrificar, perdonar sin condiciones. Pero la verdad es que el perdón no debe ser una excusa para que otros sigan haciéndonos daño. El amor verdadero debe ir de la mano con el respeto. Ninguna familia puede sostenerse si en ella hay quien vea los sentimientos como mercancía y la bondad como una oportunidad para aprovecharse. Cuando fundé el Fondo Julio Álvarez, conocí a muchas mujeres como yo traicionadas por sus propios hijos, parientes o esposos. Cada historia era una herida, pero también una prueba de que la verdad siempre encuentra su camino. Una anciana llamada Inés me contó que su marido había falsificado su firma para vender todos sus bienes, pero gracias a una vieja carta, el tribunal pudo declararla inocente. Al escucharla, tomé su mano y le dije, ¿ve, señora? La verdad puede quedar enterrada por un tiempo, pero nadie puede sepultarla para siempre. Lo sé mejor que nadie. Julio se fue, pero luchó hasta el final para que la verdad saliera a la luz. Ya no está conmigo, pero me salvó no solo con las pruebas que dejó, sino con su fe en que la justicia, aunque tarde, siempre vale la pena. Hoy, al mirar atrás, entiendo que todo este camino no fue solo una historia de crimen o de justicia. Fue una historia de valentía, el valor de enfrentar el propio dolor, de defender el honor de quien ya no puede hacerlo y de seguir viviendo. Muchos me han preguntado, ¿no siente odio, Pilar? Sonrío. No, ya no. El odio me mantendría encadenada al pasado. El perdón, en cambio, no es para ellos, es para liberarme a mí misma. Perdoné a Rafael y a Luis, no porque lo merezcan, sino porque necesito avanzar. Perdonar no significa olvidar, significa recordar, sin que duela. He elegido amar de nuevo la vida, amar cada mañana cuando el sol atraviesa las cortinas, amar el jardín detrás de mi casa, amar la risa de las mujeres que ayudo. Cada sonrisa que me regalan es una flor que brota sobre la tumba del dolor. A menudo les digo a quienes vienen buscando apoyo, no teman a la verdad. La verdad puede herir, pero los salvará. La mentira es dulce, pero los mata lentamente. Lo digo porque lo viví. Fui engañada, traicionada, considerada débil, pero cuando me atreví a salir a la luz, comprendí que la verdadera fuerza de una mujer no está en cuánto soporta, sino en cuántas veces se levanta después de caer. Cada año, en el aniversario de Julio, llevo un ramo de rosas blancas al cementerio. Me siento junto a su tumba y le cuento sobre las personas que el fondo ha ayudado, madres que recuperaron la justicia, esposas que se atrevieron a decir la verdad. Siempre termino con una pequeña promesa. ¿Ves, Julio? Tu muerte no fue en vano. De esa oscuridad muchos otros han encontrado la luz. Luego pongo mi mano sobre la piedra fría y sonrío, porque sé que, en algún lugar, él también sonríe orgulloso, en paz y satisfecho, porque al final he comprendido. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no la moral. La justicia puede llegar tarde, pero nunca pierde el camino. Y el amor verdadero, aunque traicionado o herido, siempre tiene la fuerza para convertir las ruinas en poder, las lágrimas en luz. Mi historia, la de Pilar, es una obra de ficción inspirada en hechos reales, con nombres y lugares modificados. Pero detrás de ese velo de ficción, quizás todos hayamos sentido alguna vez un dolor parecido. Ese instante en que la confianza se rompe y debemos elegir entre callar o hablar. Y tú, si estuvieras en ese momento, ¿bajarías la cabeza y soportarías, o te atreverías a alzar la voz para defender la verdad, incluso si quien te hiere es tu propia sangre? Creo que Dios lo ve todo. Él sabe quién es sincero y quién miente. Y si mantenemos la fe, la luz siempre alcanzará a la justicia, aunque tenga que atravesar la oscuridad.
Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Quédate conmigo un poco más, 2 videos te esperan en la pantalla final. Tal vez, en alguno de ellos, encuentres un pedazo de tu propio corazón.